Ok. Vamos a ver entonces el capítulo número 5, ¿verdad? Aquí nos dice que circuito serie paralelo o simplemente mixto, ¿verdad? Viene siendo capítulo 5. Circuito mixto. ¿Ok? Y transformación delta a estrella. O también estrella a delta. ¿Ok? Claramente tenemos que aprender a resolver, analizar circuitos en corriente directa, circuitos mixtos, que es una combinación del serie y paralelo, y que por tanto tenemos nosotros que recordar todas las fórmulas habidas y por haber. ¿Cuáles hemos visto hasta el momento? Leyes de Ohm, ley de corrientes de Kirchhoff, ley de tensiones o voltajes de Kirchhoff, regla del divisor de voltaje, regla del divisor de corriente que se les dejó de tarea la última vez. Y pues obviamente todo lo que se vio en circuito serie y circuito paralelo, todo eso lo vamos a utilizar para resolver los siguientes ejercicios. El día de hoy vamos a ver un ejercicio que es mixto y que lo vamos a tratar de resolver con lo que conocemos. Después vamos a ver una método para hacer transformaciones de delta a estrella y de estrella a delta. Esto es para que nosotros podamos resolver problemas en donde son un poquito más complejos. Y en aquellos en donde son un poquito complejos y no hay solución con lo que hasta ahorita sabemos, pues involucramos esa metodología, esa estrategia o herramienta llamada transformación delta estrella estrella delta. Al aplicar esa transformación, de alguna manera el problema se hace sencillo de resolver. Pero si no aplicamos esa estrategia, no podemos resolver con lo que sabemos. Y otras herramientas que se van a ver después de este capítulo 5, que es el 6 y el 7, es solución de estos mismos problemas, pero por un método llamado análisis por mallas y otro análisis nodales. Y después del 6 y del 7 viene el capítulo 8, en donde viene una miscelánea de varios pequeños fragmentitos que son herramientitas que nos ayudan a analizar todo esto. Como Thevenin, Norton, superposición, Mishman, etcétera, etcétera. Pero ese capítulo 8 a lo mejor no lo alcanzamos a ver, pero igual se los voy a mandar para que ustedes lo trabajen, lo analicen. Vamos a ver un ejercicio de este tipo y si hay alguna duda, pues me paran, me detienen para poder disiparles esa duda. Vamos a imaginar que tenemos este circuito. Tenemos un circuito en donde intervienen varias resistencias. Vamos a verlas. Vamos a ponerle aquí a la R1. Vamos a hacer los pequeños de 6 ohms. La R2, 4 ohms. La R3 de 16 ohms. La R4 de 20 ohms. La R5 de 4 ohms, la R6
de 10 ohms, la R7 de 5 ohms. Ok. Y tenemos un voltaje de 12 ohms. Ok. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo es el circuito? Es un circuito que vamos a analizar. Tiene, si ustedes se fijan, 2, 4, 6, 7 resistencias, ¿verdad? Tiene 7 resistencias. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok. Ok, ¿cómo vamos a tratarlo? Primero es analizar cuáles son las resistencias que están en serie y cuáles son las resistencias que están en paralelo. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de uno de ustedes. Primero, resistencias que usted vea en serie. Ana Cristina, dime qué resistencias ves tú ahí en serie, que tú estás viendo que están en serie. Ana Cristina. ¿Puede mover poquito para acá la cámara, por favor? Para que se vea completa. ¿Ahí se ve bien? ¿O sigue sin verse? Se ve bien. No, ya se ve mejor. Resistencias en serie, ¿cuáles son? La de R1, R5 y R6. A ver, R1, R5 anda por acá, R6 anda por acá. A ver, primero tienes que recordar que es una resistencia en serie. Están en serie cuando están agarraditos de la mano, pero nada más ellas dos. Si aquí en este punto hay alguien más conectado, ya no está en serie. Deben de estar única y exclusivamente esas resistencias, esas dos resistencias conectadas, agarraditas de la mano. No permiten que un tercer elemento esté conectado a ellas. ¿Ok? Ok, como R2 y R3. Entonces regresamos, Cristi. ¿Cuáles son las que están en serie? R2, R3. R3. R2, R3. R3 y R2 están en serie. Sí. O sea, estas dos que están aquí, efectivamente están en serie. Le vamos a llamar resistencia equivalente número 1 y es un circuito serie, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra que tú veas en serie? R5, R6. A ver, R5 y R6, fíjate bien. La estrategia es que únicamente ellas estén conectadas, la R5 y la R6, que ningún otro metiche, haz de cuenta que tú vas con tu galán al cine, ¿verdad? Agarradito de la mano, y luego llega un tercer personaje que ni lo conocen y pone la mano ahí encima de ustedes. No es permitido. Cuando están en serie, nada más ustedes dos, nadie más. Conclusión. La R5 y la R6 ¿están en serie? ¿Cristi? No, porque hay un nodo, ¿no? No, porque está el metiche de la R7 que no los deja estar en serie. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, perfecto. Ok, ¿no se les olvida? Truchas, porque si la riegan ahí, ya la regaron, ya todo lo que hicieron mal. Y entonces truenan, porque vamos a hacer ya un examen y van a tronar. Si no distinguen algo tan sencillo como eso, pues están perdidos. La neta, están perdidos. Ahora, Esaú Montes, ¿dónde andas? Sí, aquí ando. Okay. Ahora fíjate bien. Cuando dos o más resistencias están en paralelo, deben de estar conectadas por la parte de arriba, pero también esas mismas deben de estar conectadas por la parte de abajo. Bajo este principio, dime cuáles están en paralelo de las que tenemos aquí. La R4. ¿R4? Ajá. No, perdón, la R4 que está aquí, ¿con? Sí. Pues con la R1 y la R5, ¿no? A ver, no entendiste. A ver, la R4 y la R1, ¿están unidas por arriba? ¿Están unidas por un lado? R4 y R1 están unidas, sí están unidas. Pero esas mismas dos
¿están unidas por abajo? Pues no, porque mira, ¿por dónde va esta y por dónde va esta? ¿Están unidas? No, no están en paralelo. ¿Quiénes están en paralelo, Esaú? R2, R3. La R2 y la R3, ¿están unidas por aquí? Sí. ¿Están unidas por los otros lados? No, porque hay un metiche aquí que no nos deja unirse. Tienen que estar unidas por arriba y tienes que estar unidas por abajo. Profe, No está- ¿sería la 6 y la 7? ¿Perdón? ¿La R6 y R7? ¿Qué dices, Esaú? Estoy con ella. Ah, estás con ella y conmigo, no, ¿verdad? Ahí, Muy difícil. es que mira, Como ella es dama. R7 Ok. Efectivamente, el R6 y 7 están unidas por acá, sí. Están unidas por acá, sí. Entonces, sí están en paralelo. Esas dos sí están en paralelo. Bien. Así Vale. que entonces, estas dos que están aquí, estas resistencias, le vamos a llamar resistencia equivalente número 2 y están en paralelo. ¿Alguna otra que esté en paralelo? ¿O alguna otra que esté en serie? No. ¿Alguien más? Y ahora sí, para todos la pregunta, ¿hay alguna otra que esté en serie o que esté en paralelo? Profe, Aparte- la R2, R3 y R4, así en conjunto, ¿no están en paralelo? ¿R2 y R3 qué? Y R4, No, ¿no cuentan como paralelo? no. ¿Esa no porque- sería una mixta? No, porque aquí, la R4 con la R2 está unida por acá, sí. Pero la R4 está unida con la R2 por acá, no. Entonces esas dos no están en paralelo. ¿Estás de acuerdo? Ok, Ahora, ok. la R4 está unida con la R3 por acá, sí. La R3 con la R4 están unidas por acá, no están unidas porque hay una resistencia de por medio. Conclusión, Ok. tampoco están en paralelo. No es posible. Esa sería una mixta, ¿no? Hasta ahorita, así como está visto, no están en paralelo. Hasta ahorita. Hasta Vamos ahorita. a ver qué sigue. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? Sí. Prácticamente todo es mixto, porque, por ejemplo, la R1 es mixto con todo, o sea, todo es una combinación de en serie y en paralelo. Yo supongo que primero hay que Otra vez, resolver las Carlos, paralelas. A ver, aguántale, Carlos, aguántale. Se te está cortando la señal. Otra vez pudieras repetir lo que comentaste porque no te entendí nada. Se te estuvo cortando la señal. No, que prácticamente todo es es mixto, o sea, es que decía que si solo la parte de arriba era mixta, creo que Rubí, pero no, o sea, prácticamente todo el circuito es mixto. Sí, el circuito en general puede ser puramente serie, no es el caso de este. Puede ser puramente paralelo, no es el caso. Tiene combinación de serie y paralelo, ya con eso es mixto. Todo ese circuito se llama mixto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Las conclusiones, mixto. Este es mixto, punto. ¿Por qué? Porque tiene de serie y tiene paralelo. No importa que sea arriba, que sea abajo, que sea un lado, no importa dónde, pero tiene de los dos, sí. Ah, bueno, es mixto. Punto, se acabó. Así de sencillo. ¿Sí? Pero hay algunos en donde ustedes no van a encontrar ninguna resistencia en serie. No van a encontrar ninguna resistencia en paralelo. Y sin embargo, es un circuito. Y va a decir, chingado, entonces si no es serie, es paralelo, no es mixto, pues entonces, ¿qué es? Pues es un circuito que caprichosamente tenemos que aplicar una herramienta primero para hacer una transformación y poderlo nosotros analizar. Si no, no lo vamos a poder analizar. Por más complejo que sea, si lo empezamos a desmenuzar, lo vamos a poder analizar. Entonces, el tratamiento de este es ese que estamos ahorita comentando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora vamos a minimizar este circuito, lo vamos a hacer más chiquito. Estos dos componentes que están aquí, lo vamos a hacer uno solo. Estos dos componentes que están aquí, lo vamos a hacer uno solo. Entonces, como este que tenemos aquí está en serie, entonces vamos a decir resistencia equivalente número 1. ¿A qué va a ser igual? Puesto que están en serie va a ser R2 más
R3, que para el caso que nos ocupa es 4 más 16, igual a 20 ohms. Ahora vamos a calcular este que está aquí. Resistencia equivalente número 2. Son dos resistencias en paralelo de diferente valor. Aplicamos la fórmula más sencilla, que es R6, la multiplicación de ellas, entre la suma de ellas, según su formulario. Así que sería 10 por 5 entre 10 más 5. ¿Cuánto les da esto? 50 entre 15. ¿Cuánto les da exactamente? 3.33. Les da 3.33 ohms. Y tiene que ser menor que la menor de las que participa. ¿Cuál es la menor de las que participa? 5 ohms. ¿El resultado es menor que esa? Sí. Entonces parece que sí vamos bien. Ahora ese circuito lo vamos a transformar. Estas dos resistencias que están aquí equivalen a que si pusiera una sola de 20. Estas dos que están aquí equivalen a que pusiera una sola de 3.33. Entonces este circuito que tenemos aquí se va a convertir en el siguiente circuito. Este es el equivalente de este. Es decir, aquí tenemos nuestro voltaje de 12 voltios. Tenemos nuestro voltaje de 12 voltios. Tenemos nuestra resistencia R1 de 6 ohms. Tenemos nuestra resistencia tenemos esta otra que está aquí y tenemos esta otra que está aquí. O sea que nuestro circuito se ha reducido. Este sigue siendo nuestros 12 voltios. Aquí tenemos 12 voltios. Esta resistencia no le hicimos nada, por tanto sigue igual. R1, 6 ohms. Pero estas dos ahora se llaman resistencia equivalente 1 y es de 20 ohms. Es de 20 ohms. La de abajo, esa sigue igual, R4 y es de 20 ohms. La R5 no le hicimos nada, queda igual, R5, 4 ohms. Y la R6 y 7 se convirtieron en la resistencia equivalente número 2. Equivalente 2 y es de 3.33 ohms. O sea, hemos sustituido el equivalente, el serie por la resistencia equivalente 1 y el paralelo por la resistencia equivalente número 2. Nuestro circuito, ahora la apariencia de él nos queda como lo estamos observando. Bien, ahora nuevamente aplicamos el criterio de cuáles resistencias están en serie y cuáles en paralelo. A ver, vamos a ver, Anet Mora Plasencia. Anet, ayúdanos, Sí, Anet. ¿Cuáles están en serie? la resistencia equivalente 2 con la 5. Es correcto. Esta con esta están en serie. Le vamos a poner resistencia equivalente 3 porque llevamos la 2 y es un circuito serie. ¿Alguna otra que esté en serie, compañera? No, son las únicas. ¿Y en paralelo? La resistencia equivalente 1 y la resistencia 4. Estas dos están en paralelo. Resistencia equivalente 4, le vamos a poner, están en paralelo. Y volvemos a aplicar nuestro criterio. Vamos a ver. Resistencia equivalente número 4, que están en paralelo. Cuando son dos resistencias en paralelo de diferente valor, aplicamos esta fórmula, la multiplicación de ellas entre la suma de ellas.
Pero hay otra formulita que dice que cuando son exactamente del mismo valor, aplicamos la siguiente fórmula. Valor, y aquí toca el caso que son de 20 y de 20, entre el número de ellas. Por tanto, sería 20 entre 2 igual a 10. Y ya, determinamos el valor de la resistencia equivalente 4. Para el valor de la resistencia equivalente número 3, sería igual a la suma de ellas, que sería resistencia equivalente 2 más resistencia 5. Esto es 3.33 más 4 igual a 7.33 ohms. ¿Y qué pasa? Pues nuestro circuito se reduce aún más. A ver, vamos a ver cómo quedaría la reducción de nuestro circuito. Bueno, al reducirse, nuestro circuito nos quedaría así. Esta que no le hicimos nada, sigue siendo la misma. Estas dos que se convirtieron en una sola de 10 ohms. Y estas dos que se convirtieron en otra. Ahí lo tenemos. Nuestro circuito nos queda de la siguiente manera, en donde esta se llama R1, 6 ohms, se llama R equivalente 4, va a ser la 4, R equivalente 4 y que pasa a ser de 10 ohms, y estas dos que es la R equivalente 3, R equivalente número 3 y que es de 7.33 ohms. Y ahora observamos que nuestro circuito queda como un circuito puramente serie. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Aplicamos la fórmula de final y entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. Claramente, si estas tres que tenemos aquí, son un circuito serie, y como ya es el último, le vamos a llamar RT, resistencia total. Ya no le vamos a llamar resistencia equivalente. Ya es la última, pues la RT. Entonces nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. Nuestro circuito nos quedaría así. En donde aquí tenemos 12 voltios. Y aquí tenemos la RT, que va a venir siendo 6 más 10 más 7. ¿Estamos de acuerdo? Que serían 23.33. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? No, muy Muy claro. bien. ¿Sí quedó claro ahí? Quedó claro la explicación, cómo llegar hasta el final. Eso es lo que tienen que hacer como primer paso. Como segundo paso, nos vamos a ir ahora de ahí para atrás, analizando todo. Y ya habremos terminado. Pero antes de eso, pues debemos llenar una tablita, ¿va? Aquí una tablita que diga, viene siendo la R7, hasta la R7. O sea, aquí tenemos que poner parámetro R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Bueno, no alcanzó a caber todo. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y total.
una vez que nosotros llenemos estos cuadritos, habremos terminado de hacer nuestro análisis. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver qué cuadritos hemos completado. Por ejemplo, lo que nos daban de datos era el valor de la R1, que era de 6. Nos daban el dato de la R2, que era de 4. Nos daban el dato de la R3, que era de 16 ohms. El dato de la R4, que era de 20. Del R5, que era de 4. Del R6, que era de 10. Del R7, que era de 5. Y nos daban el dato del voltaje, el voltaje total, que eran 12 voltios. Esa es la información que nos daban. Nada más esa información nos estaban dando. Esa que tenemos ahí. Pero nosotros ahorita, con este procedimiento, descubrimos algunos datos. ¿Qué dato descubrimos hasta ahorita? ¿Qué dato tenemos? La resistencia Que total. la resistencia total resultó de 23.33. 23.33 ohms. Si ya tienes la resistencia total y tienes el voltaje total, ¿qué puedes calcular? La corriente total. La corriente total. ¿Cómo se calcula la corriente total? Muy sencillo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos que por aquí va a circular una cosa que se llama corriente total. Se llama IT. Entonces, esa corriente total, la IT, va a ser igual a voltaje total entre resistencia total. Este es igual a 12 entre 23.33. ¿Cuánto les da esto? 12 entre 23.33. ¿Cuánto les da? Punto 514. 0.514 amperes. Eso que acabamos de descubrir es la corriente total y la vamos a poner aquí. 0.514 de amperes. Vamos a utilizar nada más dos cantidades fraccionarias numéricas, ¿ok? Le vamos a quitar el 4 este que está aquí, le vamos a quitar el 4 este que está aquí y vamos a acostumbrarnos a utilizar nada más dos cantidades numéricas, el 5 y el 1 en este caso. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Ya tenemos entonces resistencia total, voltaje total, corriente total. Obviamente podemos calcular la potencia total. ¿Cómo se calcula la potencia total? Aquí lo podemos calcular, mira, potencia total es igual a voltaje total por corriente total. Voltaje También se total. puede. ¿Perdón? Sí, También es que se ya puede resistencia, pero sería resistencia por corriente al cuadrado. tenemos tres fórmulas para calcularlas, si te acuerdas del círculo que hicimos, ¿ah? Pero esta pues me parece un poquito más sencilla. Sí. 0.51 por 12 le vamos a poner. 0.51 lo multiplicamos por 12 y ya tenemos la potencia total, que en este caso es 6.12. 6.12. Hola, yo Sí. sola. 6.1. ¿No estabas trabajando ya? ¿Ok? Hasta ahí todo bien. No se me distraigan. Profe, ¿Todo bien hasta acá? profe, es que si utilizo la fórmula, la de que va multiplicado por corriente al cuadrado, me sale diferente. Muy diferente. Ah, no, fue un error mío ya. Ah, ya, todo bien. Otra cosa. Sí, fue un error mío. Ok, bien, continuamos. No, fíjese bien. Aquí es donde quiero que se pongan bien abusados, porque vamos a irnos para atrás tratando de descubrir las cosas. ¿Ok? Se tienen que poner bien, pero bien abusados. No se vayan a perder aquí, porque se pierden ya pelado.
Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cuánta corriente sale del positivo? 0.51. ¿Ah? ¿Cuánta corriente sale del positivo? Pues la total, 0.51. ¿Cuánta corriente regresa al negativo? 0.51. ¿Sí está? La misma, exactamente, la misma. Eso me dice a mí, que aquí en este circuito, fíjense, me voy a regresar ahora para atrás en este circuito. ¿Cuánta corriente está saliendo por aquí? 0.51. 0.51 amperes. ¿Cuánta corriente regresa al negativo? La misma. La misma. 0.50 amperes. Pero como este circuito está en serie, quiere decir que por esta resistencia, ¿cuánta corriente pasó? 0.51. 0.51. ¿Y por esta cuánto pasó? La misma. Por este de aquí. 51. 0.51. ¿Por esta de aquí cuánto pasó? 0.51. 151. Entonces, fíjense muy bien en eso. Tenemos dos datos en ese componente. En este componente tenemos dos datos, el valor de la resistencia y el valor de la corriente que pasa por ella. En esta tenemos el valor de la resistencia y el valor de la corriente que pasa por ella. Valor de la corriente y valor de la resistencia que pasa por ella. ¿Qué podemos calcular con esos datos? La la corriente de R1. Voltaje, No, ¿no? ya la tiene la corriente. La corriente de El R1. voltaje cada uno, ¿no? Voltaje. Puedes calcular el voltaje y las potencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a calcular ese dichoso voltaje. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto sería el voltaje de este punto a este punto? Le vamos a llamar voltaje en la resistencia 1. ¿A qué es igual al voltaje? Aquí lo voy a poner arribita. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Ok? Entonces, vas a multiplicar 6 por 0.51. No se me pierdan ahí. 6 por 0.51. ¿Cuánto les da? 3.06. 3.06. 0.06 volt. Fíjate, ya tienes el voltaje que consume la resistencia 1. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Entonces quiere decir que vas y lo anotas aquí. Voltaje en la resistencia 1, que sería este. Sería 3 aquí, 0.06 de volt. Ya lo tenemos. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Continuamos. Ahora vamos a calcular el voltaje en esta otra resistencia. ¿Cuánto será el voltaje en la resistencia equivalente número 4? ¿Cuánto será? Pues 10 por 0.51 va a ser 5.1 volt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo está bien? Sí. Correctísimo. Correctísimo. Ahora digamos que hace falta el voltaje de esta resistencia. Voltaje en la resistencia equivalente número 3. Igual a 7.33 por 0.51. 3.73. 3.73. 3.73 volt. Fíjense bien. Kirchhoff dice que el voltaje total se va a repartir entre los componentes que están ahí. Así que estos 12 voltios se van a repartir entre esta y esta. De tal suerte que si sumo este, más este, me tiene que dar casi los 12. No 12 exactos porque no estoy poniendo las cantidades fraccionarias completas. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿todo está bien? Todo bien. Sí. ¿Podemos? Sí. Perdón, Alberto, ¿tienes una duda? No, digo que todo bien. Excelente, seguimos. Desde luego que aquí podemos calcular la potencia de esta, la potencia de esta, la potencia de esta, pero nos vamos a entretener y el interés ahorita es tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahora, fíjense cómo esta información que tenemos aquí, esta que está aquí, la vamos a trasladar a este circuito que está acá. Es muy importante que no se me pierdan, que esta información que está aquí la traslademos a este circuito que está acá. ¿Ok?
Entonces vamos a intentarlo. Primero, la resistencia número 1, esta que está aquí, es la mismita que está aquí. ¿Sí están viendo? Es la mismita. Sí. Por lo tanto, la corriente que está pasando por ella, ¿cuánto es? .51. 0.51 de amperes. Y el voltaje que ella tiene, ese voltaje que ella tiene aquí, se llama voltaje R1 y es de ¿cuánto? De 3.06. 3.06. ¿No se han perdido? Nomás estamos No. comprobando. No. Ahora, fíjese bien. Aquí es donde viene la parte interesante. Fíjese bien. De este punto a este punto, ¿cuántos voltios hay? Se llama voltaje en la resistencia equivalente 1. ¿Cuánto voltaje hay? 5.1. 5.1. 5.1 volt. Fíjese, pero las resistencias, bueno, hasta ahí vamos a. Ahora vamos a ver el voltaje que tiene esta resistencia, la equivalente, que sería desde aquí, desde este punto, hasta este punto. Todo esto es la resistencia equivalente número 3, que tiene un valor de voltaje de 3.73. Sí. Profe, arriba donde puso voltaje de la resistencia equivalente 1, ¿no es voltaje no es el voltaje de la resistencia equivalente 4? Tiene razón. Es de la 4. Tiene mucha razón. Qué bueno que te fijaste en eso. Es de la número 4. Yo me equivoqué. Porque es de la 4, en realidad, es de la 4, 5.1. Y aquí sí es de la R3, equivalente de la 3, ahí está, 3.73. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, fíjese bien. Aquí es donde viene, el análisis de ustedes, es donde ustedes tienen que razonar un poquito. Fíjese bien. Estas dos resistencias están en paralelo, ¿verdad? Entonces, como están en paralelo, los voltajes, tanto en la R1, equivalente 1, como el R4, el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos voltios hay de aquí a aquí? 5.1. Y estos voltios se le están llegando a esta y le están llegando también a esta. O sea que la R4 consume 5.1 voltio. Y la R equivalente 1 consume 5.1 voltio, porque están en paralelo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ya tienes el voltaje de la resistencia y tienes el valor de la resistencia, puedes calcular la corriente que pasa por aquí, ¿sí o no? Sí. Y en la parte de abajo ya tienes el valor del voltaje que consume esta, que son 5.1, y tienes el valor de la resistencia, puedes calcular la corriente también, desde luego. Pero yo observo, sí. Hay una duda, si la resistencia equivalente 1 y la R4, la resistencia 4, fueran de diferente valor, ¿eso no importaría? ¿El voltaje sería el mismo para las dos? ¿El voltaje que haya en ellas sería el mismo, aunque fueran de diferente valor las resistencias? Totalmente, porque están en paralelo. Okay. Y el criterio de un circuito paralelo es que el valor de voltaje va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque están al mismo punto, mira. ¿Esta a dónde está conectado? Pues a estos puntos. ¿Y cuánto hay ahí? 5.1. ¿Esta a dónde está conectado? A estos puntos. ¿Y cuánto hay ahí? 5.1. Oye, pero unas de 10 y otras de 20 ohms. No le hace. El voltaje que tienen ahí es el mismo. Okay. La diferencia de potencial entre los extremos es 5.1. No importando de qué valor sean, porque están en paralelo. Y cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Ok? Okay. Sí, bien. Gracias, profe. Fíjense bien. Aquí, en esta partecita, ¿cuánta corriente está llegando? Aquí en esta partecita. .51. 0.51 de amper. ¿Y cuánto estará saliendo de aquí? La suma de estas dos, ¿cuánto está saliendo por aquí? .51. 51. 0.51, eso es lo que dice Kirchhoff en su ley de corriente de Kirchhoff. Lo que entra es lo mismo que lo que sale, ¿verdad? Entonces, en ese sistema llamado circuito paralelo,
en ese específico lugar, lo que está entrando, entra aquí, punto 51. Y acá, como aquí llegan y luego se separan las corrientes, se van cada una por su lado. Y llegan aquí, se suman otra vez y salen en forma de punto 51. Pero yo observo que las resistencias son exactamente del mismo valor. ¿Sí se fijan? Ujú. La de arriba es de 20 ohms, la de abajo es de 20. Entonces, eso me dice a mí, por lógica, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, que las corrientes se van a dividir equitativamente en función a su valor. Y como el valor es el mismo, pues entonces los puntos 51 se van a repartir entre 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Sí, profe. Entonces, quiere decir que la corriente por aquí va a ser la mitad. Esta corriente que entró aquí, esta que va aquí, parte se viene por aquí. Y parte de esta corriente se viene por acá. ¿Verdad? Entonces quiere decir que son punto 25 más o menos. Punto 25 de amper el que se va a venir por acá. Y por acá se va a venir también punto 25 de amper. ¿Ah? Más o menos. Otra vez aquí se juntan las dos corrientes. Y ya que se juntan, por aquí pasa, por aquí, por esta resistencia, ¿cuánto pasa de corriente? 5.1. No, punto 51. Ah, sí, perdón. Punto 51 de amper. Y la corriente esta se viene por aquí y va a pasar por aquí. ¿Y cuánto pasa por aquí? ¿Cuánta corriente pasa por aquí? Exactamente la misma. Punto 51. Punto. Y al negativo, ¿cuánto le va a regresar? ¿Cuánto va a regresar al negativo? Punto 51. ¿Ok? Entonces ya tenemos las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Ya tenemos el valor de las resistencias. Entonces podemos calcular el voltaje de cada resistencia. El voltaje de cada resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Se está haciendo un enredo en el circuito, pero así es. No hay de otro asombro que así. Entonces, nos falta una, ¿no? Nos falta la del circuito que está a la izquierda. Que la parte nos falta paralela era esta información que tenemos aquí, la vamos a depositar luego acá. Y cuando hayamos terminado de depositarla en ese último o primero circuito, hemos terminado. Pero ahorita todavía no. Ahorita todavía no. Vale. ¿Sale? Bien. Entonces ahora vamos a el voltaje. Fíjense, el voltaje en esta ya lo tenemos. Tenemos las corrientes de cada una de ellas. Tenemos el voltaje de esta, el voltaje de esta, el voltaje de esta. Pero no tenemos el voltaje individual de esta. Ah, bueno, pues lo sacamos. El voltaje exclusivamente de esta, de la R5. Voltaje de R5 sería igual a corriente por resistencia, que sería 0.51 por 4, ¿ah? Desde un valor de 2.04. 2.04 volt. Y ya tenemos el valor de voltaje de la R5, exclusivamente de la R5. Ahora vamos a determinar el voltaje exclusivamente de la R equivalente 2. Si entre estas dos consumieron 3.73 y esta está consumiendo 2.04, pues el resto para los 3.73 van a estar aquí. Eso evidentemente también por ley de voltajes de Kirchhoff lo podemos determinar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el voltaje de este punto, de este a este, ¿cuánto va a ser? Se llama voltaje resistencia equivalente número 2. Y va a ser igual a 0.51 por 3.33, si lo queremos calcular. 0.51 por 3.33, que les da un valor de 1.69. 1.69 de volt. Pero también lo pudimos haber sacado restando el voltaje total de aquí a aquí, que es 3.73, menos el voltaje que ya habíamos calculado, que es este, y te debe dar 1.69. Lo cual, si sumo este voltaje de esta resistencia más este voltaje de esta resistencia, me va a dar casi los 3.73 que estoy esperando. ¿Hasta aquí todo está bien? Sí, profe.
Y se sigue haciendo un enredo de nuestro circuito. Se sigue haciendo un enredo. Pero fíjate qué es lo que hemos calculado hasta ahorita. Vamos a ver los valores que no son equivalentes, que son R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Vamos a ver si tenemos alguna información aquí. A ver, la R1, ya tenemos, de la R1 ya tenemos el voltaje y tenemos la corriente. ¿Ok? Entonces de la R1, el voltaje son 3.06. Lo vamos a llevar a nuestro cuadrito. El voltaje de la R1 es 3.06. Ah, ya está, 3.06 volt. Y la corriente es 0.51 de ampere. ¿Ok? Y de la R4 que está aquí, del R4 que tenemos aquí, del R4, también ya tenemos la corriente, miren, 0.25, y ya sabemos el voltaje, ¿cuánto es? 5.1. Entonces, de la R4 ya tenemos también la información. Es 0.25 de ampere y tenemos 5.1 de volt. Y de la R5 que está aquí, también ya tenemos la información. Tenemos que la corriente es 0.51 y tenemos que es 2.04. Entonces, de la R5, 0.51 de ampere y el voltaje 2.04. Y ya, hasta ahí es todo lo que tenemos, ya no tenemos más. Profe, ¿cuál era la de la R4? ¿De la qué? ¿De la R4? Punto 25. Por aquí, cuando llegó aquí la corriente, que era 0.51, como son del mismo valor, se reparten entre las dos. Ajá. La mitad y mitad. Pues 0.25 la corriente. Y el voltaje ya lo habíamos calculado desde hace rato. El voltaje era la resistencia equivalente 4, que era 5.1, que era de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto era? 5.1. Y entonces ese es el valor de voltaje para la R equivalente 1 y el valor de voltaje para la R4. Por eso, 5.1 para la R4. Gracias. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? Vientos. Sí. Ahora vamos a trasladar la información, esta que está aquí, a este último circuito y habremos terminado. Una vez que lo depositamos ahí, vamos a sacar lo último que necesitamos y hemos terminado. Vamos a ver. Entonces vamos a irnos para acá. ¿Ok? Vamos a irnos para acá. En esta resistencia, la R1, ya sabíamos que por la R1 está circulando 0.51. Por aquí está circulando 0.51 de ampere. Por este brazo de aquí, al llegar esta corriente aquí, por este brazo, por aquí ya sabemos que por aquí se están yendo 0.25 de ampere. Y por el brazo superior se están yendo 0.25 de ampere, pero están en serie. Por lo tanto, por aquí se van a ir, por aquí se van a ir, por aquí van a pasar 0.25 de ampere para la R2. Y para la R3 también van a pasar 0.25 de ampere porque están en serie. Aquí se van a juntar y se van a hacer 0.5 y por aquí va a pasar 0.5 de ampere. ¿Ok? Y estos 0.5 de ampere van a llegar aquí a esta parte. Y de aquí van a salir ¿cuánto? 0.5 de ampere. Eso sí, 0.51 de ampere. 0.51 de ampere, aquí. 0.51 de ampere. ¿Hasta ahí no se me han perdido? En términos de corrientes, ya hemos trasladado la información de corrientes a este circuito. ¿Me regalas un vaso de agua? Ok. ¿Estás en clase? ¿Estás en clase? Ok. Bien. Vamos entonces. Este circuito que estamos analizando es un circuito para niños de kinder. Hay circuitos que son muy complejos, que tienen muchas resistencias y está de una manera caprichosamente ordenado o conectado que es complejo. Y que si nos está llevando en la explicación 1 hora, un circuito de esa jerarquía nos llevaría unas 3-4 horas explicarlo.
Pero si ustedes entendieron la dinámica de cómo se debe de ir haciendo, pues seguramente que podrán resolver esos circuitos complejos con paciencia. Si se equivocan en algo, pues ya se equivocaron en todo. Ya al final no va a salir bien, ¿verdad? Lo más seguro es que se equivoquen casi en todo. Entonces, así está la situación, ¿ok? ¿Preguntas? No, Ninguna. Bien, vamos a ver. Les comentaba que la pretensión es que de aquí en adelante vamos a ver todos los días clase por Meet. Y las tareas que les deje o las actividades las van a hacer en sus ratos libres. Ya no les voy a dar mis 2 horas para que ustedes se pongan a hacer sus tareas. Ahora van a aprovechar los espacios que tengan libres para hacer sus tareas. Y es decir, vamos a trabajar 2 semanas de manera muy intensa, esta y la siguiente, y luego viene un examen. Y pues prácticamente ya ahí se terminó el curso. Porque se visualiza que la primera semana de diciembre debemos de entregar calificaciones. Y bueno, pues pues difícil, pues, porque el capítulo 5, que es el que estamos viendo ahorita, está muy pesado, muy pesado para los ejercicios, para elaborar los ejercicios. Entonces, sí tienen que ponerse las pilas y echarle muchas ganas a este capítulo, porque es el más pesado. El capítulo 6, no tanto, porque con lo que vimos en el 3, se combate el capítulo 6. O sea, ya les había dicho que el 6 es como si ya lo hubiéramos visto. Así que yo me voy a enfocar más en el 7. Pero muy probablemente hagamos un examen de capítulo 1 al capítulo 6. A lo mejor lo vemos en dos segmentos, a lo mejor lo vemos en 2 partes. A lo mejor estoy valorando porque a lo mejor no les ajustan 2 horas para hacer el examen así tan pesado. A lo mejor lo dimensiono y les dejo capítulo 1 al 5 en un examen y el 6 y el 7 en otro examen. A ver cómo lo hacemos, pero bueno, en fin, ahorita hay que concentrarnos en esto. Ok, entonces... ¿El del examen va a ser de kinder o va a ser de complejo como el que nos mencionó? No, pues ustedes ya están grandes. Kinder. ¿De kinder, ah? ¿Tenemos una dentro en la infancia? No, pues el examen viene de todo. Preguntas sencillas y preguntas difíciles y preguntas de nivel intermedio. Sí, tenemos que evaluar qué tanto aprendieron. Eso es lo que tenemos que evaluar. No es tanto el hecho de decir, quiero averiguar, híjole, qué difícil es evaluar, ¿eh? Muy difícil la evaluación, porque no es el reflejo de lo que el alumno sabe. Un examen no es el reflejo de lo que el alumno sabe o aprendió. Desafortunadamente no es así, pero tenemos que buscar estrategias para evaluarnos. Ustedes como electrónicos, pues ahí está la tarea para que fabriquen un casco que al meterlo en la cabeza de un ser humano, y que tenga una pantallita aquí y un teclado, y que en el teclado le pongamos, dime qué tanto sabe de circuitos eléctricos 1. Y aquí aparece, ¡trin! 180. Eso todavía no existe. Entonces, como no existe, pues lo evaluamos a como Dios nos da a entender. Y entonces cometemos pues obviamente el error de que ponemos una calificación que a veces no es la que merecen, pero tenemos que buscar estrategias con tareas, con participaciones, con prácticas, con exámenes, y todo eso se conjunta y da una calificación, y lo que dé eso es, no hay más. Oye, pero que el examen me dolía el estómago, como que no estaba muy lúcido, pues ni modo. O sea, sorry, lo siento. Que la tarea no alcancé a entregarla, que se me falló en esto, pues sorry, lo siento. O sea, híjole, difícil, ¿no? Porque a veces un alumno puede ser brillante y no se le dan las cosas y anda casi reprobando. Pero no se preocupen, si reprueban y ya para la siguiente semestre ya estamos en presencial, pues ya van a tener la
fortaleza de que yo voy a estar ahí con ustedes y entonces van a aprender, ahora sí van a aprender más. Porque así como que por en línea se pone difícil. Bien, vamos a ver. Sí. Nada, sin preocupación, sacamos 100 todos, profe. ¿Qué va a preguntar a su compañero? ¿Va a preguntar algo? No es nada sobre los trabajos. ¿Usted cree que el siguiente semestre sí sea presencial? ¿O aún hay dudas? No lo creo. Varios profes nos dijeron que no. Híjoles. No lo creo que arranquemos, no creo que arranquemos en presencial. Sinceramente, Vale. no creo que arranquemos. Creo que vamos a arrancar otra vez en virtual. Ya vamos a tener más experiencia los maestros y vamos a estar más abusados para hacer un mejor papel, pero la neta se me hace que somos malones, o sea, no está funcionando esto. La neta no está funcionando. Desde mi percepción muy personal, no es funcional. Con todo y lo que digan y manden, pero en mi percepción no es tan funcional. Yo le daría del 0 al 10 un escaso 4 o 5 de calificación. Pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando, es mi percepción. Yo tengo una maestría en docencia, con especialización en docencia. Y bueno, nos dieron muchas herramientas para poder hacer llegar el conocimiento a los alumnos de la manera más simple, más sencilla. Creo que sí tengo algo de magia o de facilidad para hacerlo. Y aún y con todo y eso, yo sé que no es suficiente. Ahora, aquellos maestros, colegas míos que también imparten materias en ingenierías, que no tienen esas fortalezas o esas herramientas, pues se me hace que andan chiflando la loma, ¿no? Entonces es muy difícil dar clase a través de... Sí, presencialmente, pues era difícil, ahora virtualmente pues es más, ¿no? Pero pues estamos haciendo cada quien nuestro esfuerzo, nuestra forma, tanto ustedes como nosotros, estamos haciendo lo mejor que podemos y pues ahí vamos, a ver cómo salimos, la verdad. A mí no me está agradando, es muy funcional esto, no me agrada mucho. Ayer, lo que es el sábado, domingo, lunes, estos 3 días estuve revisando tareas y de 700 tareas que tenía por revisar, alcancé a revisar como 450. Me queda un montón de tareas por revisar. Y ya les dejé la tarea del capítulo número 4. Entonces ya van a llegar, fíjense, van a llegar de golpe, son 4 grupos que tengo de circuitos de 30 alumnos cada uno, son 120 tareas. Van a llegar de golpe, van a llegar otro madrazo de 120, 150 tareas a mi correo que tengo que revisar yo solito, de uno por uno. Pregunta 1, ¿qué dice? Pregunta 2, pregunta 3. La neta fácil no es fácil. No es fácil revisar a 300 alumnos que tengo. Si les dejo una tarea por semana, pues son 300 tareas que tengo que revisar. Pero como mis materias, a excepción de esta de ustedes, esta es una materia especial, porque es de primer semestre. Pero todas las materias que imparto son especializantes. Y como son especializantes, son materias muy, como su nombre lo dice, de especialidad. Entonces las tareas que dejo, cada alumno las contesta de acuerdo a su criterio. Porque como una materia se llama automatización, una materia que yo doy, entonces yo les digo, tenemos un problema de un brazo robótico que queremos que tapone una botella y que llene un líquido, que bla, bla, bla. Díganme cómo lo van a solucionar. Y cada quien da su solución distinta. Entonces yo, cada una de esas tareas tengo que revisarlas de manera muy minuciosa, a ver cómo lo pensó él para dar la solución y a ver si él está bien. A lo mejor a mí ni se me había ocurrido, pero tengo que hacerlo. En el caso de ustedes, no, porque yo les hago una pregunta y ustedes todos tienen que responder la misma respuesta, se supone. O les dejo un problema y todos tienen que llegar al mismo resultado. Y en el caso de ellos, no.
y mis materias al ser especializantes es otro rollo. La neta es otro boleto. Y me complica la situación. Y como ellos hacen prácticas para demostrar que sí es funcional, entonces suben videos muy pesados que yo los bajo y tardo mucho en que el video se baje para luego verlo. Ese es otro problema al que me enfrento, de que no se me está haciendo muy fácil. Y allá en el laboratorio, cuando estamos en presencial, pues yo llego, lo veo y listo, no necesito ningún video, ni en automático, en un minuto, yo ya revisé la práctica de ese muchacho. Y acá no, es otro boleto. La neta sí por eso opté por darles una clase sí, una clase no, una clase sí, una clase no, para que las otras 2 horas yo tener espacio para poder revisar tareas, para poder preparar mis clases. Y ha sido muy complejo. Pero bueno, seguimos. Vamos a continuar acá porque si no, no vamos a terminar ni siquiera este ejercicio. Vamos a ver. Ok, entonces estamos trasladando la información de aquí, la estamos trasladando para acá. Ya teníamos aquí las corrientes. Ahora vamos a trasladar los voltajes. La R1, 3.06. Entonces el voltaje en esta es 3.06 volt. El voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia número 4, es exactamente 5.1. Entonces, este voltaje de aquí sí lo tenemos y es 5.1 volt. El voltaje en la resistencia número 5 ya lo tenemos y es 2.04. Este voltaje de aquí a aquí ya lo tenemos, es 2.04 volt. El voltaje de este punto a este punto ya lo tenemos y es 5.1, que es el mismo de aquí. Pero el voltaje individual de esta resistencia y de esta no lo tenemos. Y el voltaje de este punto a este punto, que es la R equivalente 2, son 1.69. O sea que el voltaje de aquí a aquí, es 1.69 de volt. ¿Ok? Entonces, fíjese bien. Ya nomás nos hace falta descubrir la corriente por aquí, el voltaje de aquí y el voltaje de aquí, y hemos terminado todo. De esta resistencia ya tenemos la corriente que pasa por aquí y tenemos el valor de la resistencia. Por tal razón podemos calcular el voltaje en ella. Ese voltaje lo vamos a calcular de aquí a aquí. Ese voltaje lo vamos a calcular. Voltaje es igual a resistencia por intensidad, que es 0.25 por 4. ¿De acuerdo? 0.25 por 4. ¿Qué es cuánto? 1. ¿Un qué? Un voltio, porque estamos hablando de voltaje. Ok, fíjese, de aquí a aquí, ¿cuántos voltios hay? 5.1. 5.1. Quiere decir que de aquí a aquí también hay 5.1. Pero esta ya está gandallando 1. Entonces, ¿cuánto le queda a esta? Por deducción, ¿cuánto le queda? 4.1. 4.1, exacto. Pero si lo quieren calcular, lo podemos calcular. Le pondríamos 16, que es el valor de la resistencia, por 0.25, y es el valor de la corriente, y nos da 4 exactamente, pero aquí dice que es 4.1 de acuerdo al análisis. Miren, ya tenemos el voltaje en esta, las corrientes, el voltaje en esta, voltaje, corrientes. Ya nada más nos hace falta la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por aquí. Pero fíjense, en esta resistencia ya tenemos el voltaje y tenemos el valor de la resistencia. Entonces, corriente, para este caso, corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y el voltaje es 1.69 entre 10, que sería ¿cuánto? Por aquí van a ser, ojo, por aquí necesitamos saber la corriente, pero ya tienes el valor de la resistencia, que es 10, y tienes el valor de voltaje en ella, que es 1.69. Entonces van a ser voltaje
1.69 entre resistencias, que son 10. Entonces, por aquí le va a dar un valor de 0.16 de ampera. ¿Estamos de acuerdo? Y por acá, por este lado, sería 1.69 entre 5, que sería la mitad de este. Si por aquí son 10 y están atravesando punto 16, y por acá son 5 ohms, va a atravesar el doble, perdón, el doble. Entonces estamos hablando que tendríamos nosotros, en ese particular caso, dice que son ahora 1.69 entre 5, que es el valor de la resistencia, nos da 0.33. Por aquí nos va a dar 0.33 amperes. Y ya hemos terminado. Ya nada más es vaciar toda esta información a nuestro cuadrito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Profe, al estar en paralelo, esas dos resistencias, ¿el voltaje no debería ser el mismo? ¿Cuáles, perdón? ¿Estas? Sí. Claro que es el mismo. 1.69 de volt para esta, 1.69 de volt para esta. Pero la corriente es diferente. La corriente que acabamos de sacar, 0.16 de ampere y 0.32 de ampere, sí son diferentes. Sí. ¿Por qué son diferentes? Porque las resistencias son diferentes. Mira, por aquí pasa, es más grande, pues pasa más poquita corriente. Por aquí es más chiquita, pues pasa más corriente. Esta es el doble de esta, pues por acá va a pasar el doble de la de arriba. En cuanto a cantidad de corriente o electrones. Hacíamos entonces la información. De la R1 ya la tenemos completa. De la R2 está aquí. De la R2 es 1 voltio y 0.25 del R2. Del R2, 1 voltio y 0.25 de ampere. De la R3 que está aquí, del R3 que está en este punto, es también 4.1 voltio y 0.25 de ampere. Entonces la llevamos a nuestro cuadrito. 0.25 de ampere y 4.1 voltio. De la R6 que está acá, del R6 que está en este punto, del R6 que está aquí, es 0.16 y 1.69 de volt. Entonces, vamos a ponerla 0.16 para la R6 de ampere, 0.16 de ampere y 1.69 de volt. Y para la R7 es 1.69 de volt y 0.33 de ampere. Si se fijan ustedes, ya tenemos toda la información de las resistencias, de las corrientes, de los voltajes. Nada más nos hace falta la potencia. Y la potencia se calcula voltaje por intensidad. Así que vamos a multiplicar este por este y obtenemos este por este y obtenemos este por este y obtenemos este por este obtenemos este por este, y así. Así que denme datos. 0.51 por 3.06, ¿cuánto les da? 1.56. 1.56 de watts. Ahora, el siguiente. 1 por 0.25, pues 0.25 de watts. Para el siguiente, 0.25 por 4.1, 1.02 de watts. Para el siguiente, 0.25 por 5.1, da 1.27 de watts aquí. Para el siguiente, 0.51 por 2.04 les da un valor de 1.04 de watts. Para el siguiente, 0.16 por 1.69. 0.27 de watts les da aquí. Y para ese último, que es 0.33 por
por 1.69 les da 0.55 de watt. 0.55 de watt. Y ya hemos terminado. ¿Ok? Pues eso que están viendo ahí es prácticamente todo el desarrollo para un análisis completo de un circuito mixto. Así que, pues ahora sí, todo oídos. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? Ninguna. Bien. Profe, Sí se percataron que tiene... Sí, va a subir esta clase, ¿verdad? Por aquello de las dudas. Sí, yo espero que sí. Ahorita la subo. Sí se percataron que tienen que subir su tarea del capítulo 3. Es del 3 en las 2 siguientes horas, ¿verdad? Sí. Sí. Como se supone que ya lo tienen hecho, ya nomás es subirlo. Y ya deben de estar trabajando con el 4. Efectivamente. Y quien quiera ya puede trabajar con el 5. Ahorita se los voy a mandar, el 5, el cuestionario de 5. Ese sí está pesado, está gacho. Porque ya aquí ya tienen que aplicar todo. Les voy a mandar un formulario para que lo impriman y siempre se lo tengan a la mano, porque ese formulario es útil para lo que vamos a ver en la siguiente clase. Profe, ¿con qué En la nombre siguiente- le vamos a mandar la tarea? La tarea es, me parece que viene siendo, déjenme ver, tarea Es la tarea 5. 4. Profe, es la Se tarea llama, 4. no, la 1 fue fuerza electromotriz. La 2 fue Comisión Federal de Electricidad, que viene siendo, Profe, la la 2 fue el 3 fue capítulo 1 y 2. Ah, ok. El capítulo 1 y 2 los tengo contemplado como tarea 2 y 3, ¿ok? O sea, aunque ustedes lo mandaron en un solo archivo, para mí representan 2 tareas distintas. Capítulo 1 es una tarea, capítulo 2 es otra tarea. Por lo tanto, esta sería la 5. Capítulo 1, capítulo 2, FEM y la consumo de electricidad en casa. O sea, llevamos 4 tareas. Esta sería la 5. Y le vamos a poner tarea 5. ¿Ok? Y el capítulo sería capítulo 3, ¿verdad? Circuitos. Martes, jueves, 1 a 3 y su nombre. ¿Ok? Así lo van a referenciar, ¿correcto? ¿Y en el asunto del correo, profe? Igual, hasta aquí. Si quieren, nada más pónganle su apellido y el primer nombre, nada más. Igual, para no enredarme. Así cuando yo estoy revisando, veo en el asunto de quién se trata y rápido lo estoy bajando y lo mando a un archivo. Todas las tareas las bajo. Hagan de cuenta que ni me fijo, nada más veo que es de martes, jueves 1 a 3 y ¡fum! La aviento a ese archivito, a esa carpetita. Ya cuando bajé los 20 o 30 alumnos de ese grupo, ya me olvido del computador y me concentro y voy analizando tarea por tarea y ya los voy poniendo en la lista de asistencias. De hecho, en el caso de ustedes, aquí están sus tareas, ¿verdad? Ya está calificado aquí lo que han entregado, que viene siendo No se ve. fuerza electrónica. No es necesario. Nada más es que aquí está ya, miren, aquí está en rojito, la primera columna es FEM, la siguiente es consumo de electricidad, capítulo 1, capítulo 2, y aquí voy a poner el capítulo 3, luego aquí el capítulo 4 que van a hacer, y luego el capítulo 5, y luego el 6, y luego ya su calificación. Pero como queda muy poco tiempo, ni sé hasta dónde vamos a alcanzar a llegar, porque según yo quiero darles algo de prácticas, y pues la verdad ni sé cómo. Ya no hay mucho tiempo. En fin, ahí está. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Igual va a haber un capítulo 5 que va a subir a YouTube, ¿verdad? Esta clase que estamos viendo ahorita la voy a subir, sí, a YouTube. ¿O qué? No sé, ¿cuál era la pregunta?
Sí, para tener algo en que repasar el capítulo 5, si llega a haber alguna duda en el futuro. Sí, tiene su cuestionario, perdón, tiene su material electrónico que les voy a mandar, o se los envié ya, no estoy seguro. Tiene su clase, que ahorita se las estoy dando. Hay otra clase que vamos a ver del capítulo 5 en la siguiente, el próximo jueves. Y espero, si hay una tercera clase, bueno, pues a lo mejor puede ser que una tercera clase veamos el próximo martes. Y ya con eso se acabó el 5 y entramos al 6. ¿Ok? Queda perfecto, profe. Muchísimas gracias. Tres clases más o menos vamos a dejar de esta. Y por ahí voy a agregar otras clases pregrabadas de ejercicios en específico para que se ayuden en relación a este capítulo 5, que es el más pesado. Bien, si no hay más, aquí lo vamos a dejar. Vamos a tener que cortar la clase aquí para prepararme para el siguiente grupo. Y Profe, bueno, pues, sí. Una duda. ¿Ya tomó lista? No he tomado asistencia todavía. Pero ahorita voy a quitar la grabación y ya voy a tomar asistencia para irnos. Entonces dejamos de grabar para que ya no consuma. Oigan, ¿el profe se salió? Sí. Así es. Ándale. Yes. Me salí de la jugada sin querer, pero les decía que les estoy poniendo asistencia general a todos. Así que ya no hay problema con la asistencia. Excelente. Muy bien. Gracias. Una disculpa. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Bye. Bye. Vamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.